Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres digno. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Instrúyenos, Padre, instrúyenos conforme a ese propósito que tú tienes para poder ser dirigidas en el conocimiento tuyo, Padre. Y bueno, pues dame gracia, Padre, dame gracia para poder hablar tu palabra y que esta palabra cumpla su propósito en cada una de nosotras. No que sea solamente una información, sino que se cumpla el propósito para el cual estamos hoy aquí, para recibir el consejo y llevarlo por obra. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Jesús. Amén. Ok, muy bien. Pues bueno, continuamos con nuestra serie. Creciendo en el conocimiento, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice también la palabra. Y así es. El propósito de esta serie, como de cada estudio que tenemos, es que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas lo creen? ¿Verdad? Es por ello que siempre, bueno, pues como ustedes bien saben, siempre les estamos haciendo la invitación de acudir a las reuniones. No es por estar insistiendo, bueno, esto me viene a la mente, no es por estar insistiendo o por querer tener mucha gente, pues eso no es de nosotros, sino de Dios, ¿verdad? El que Él añada es de Dios, porque es Dios quien añade. Lo que sí nos corresponde es estudiar la palabra y que podamos ir al conocimiento de la verdad por medio de Cristo, ¿verdad que sí? Y que a través de ese conocimiento que nosotros adquirimos, muchos puedan ser salvos de su manera de vivir, porque tú y yo estemos predicando el Evangelio. Ese es uno de los propósitos. Así que cada una de nosotros, con ese conocimiento que vamos adquiriendo, debemos ir, debemos hablarle a otras personas, debemos predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, pues, así que vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Eclesiastés y vamos a ver lo que el predicador nos quiere enseñar en el capítulo 7 de este libro. Nuestro tema de hoy es aprovechando las adversidades de la vida. Si usted ya lo anotó y si no, a través de la pantalla dice el tema aprovechando las adversidades de la vida. ¿Alguien ha tenido adversidades en su vida? Híjole, yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Ahora, ¿cuántos consideran que una adversidad puede usarse para algo bueno? ¿Sí? ¿O para algo provechoso? Y si no lo habíamos considerado, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, a través de este capítulo 7 de Eclesiastés encontramos una serie de paradojas que el predicador nos enseña, pero déjame decirte que es paradoja. Según el diccionario de la Real Academia Española, paradoja es hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica. También dice que es empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí. La paradoja, hermanos, es un recurso literario que utiliza la Biblia para enseñar grandes verdades a través de aparentes contradicciones, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de las adversidades. Los cristianos creen cosas que el mundo considera absurdas. ¿Cuántas lo saben? ¿Cómo qué? ¿Cómo dar para recibir? ¿Cómo morir para vivir? Eso es una paradoja. Ser humilde para ser exaltado. Estas cosas son lo contrario a lo que el mundo cree, ¿verdad que sí? Sí. Porque ¿quién en su humana sabiduría dice o cree que va a morir para vivir? ¿Quién? Pues no, ¿cómo que voy a morir para vivir? Tú le dices a alguien que está en el mundo y dice, no, ¿cómo crees? Eso es ilógico. Nadie en el mundo lo entiende así, pero tú y yo sabemos que morir a una vida de pecado es pasar a una vida eterna en Cristo. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad que sí?
Morir al pecado es pasar a una vida eterna. Salomón en este capítulo describe más paradojas que al parecer son frustrantes humanamente hablando, pero que pueden ser muy beneficiosas para nuestra alma. Sin embargo, no es fácil. ¿O cuántas creen que es fácil? No, no es fácil. A pesar de los proverbios que en la Biblia hablan de lo mejor, es muy difícil para el hombre discernir lo que en realidad sea mejor, ¿verdad? Porque muchas veces aún como cristianos decimos, bueno, pero ¿qué es mejor? Bueno, pero ¿qué hago? Bueno, pero ¿qué sigue, no? Y de repente nos cuesta trabajo entender qué es mejor. Y aún muchas veces nos puede costar trabajo entender acerca de las adversidades, que estas pueden resultar en cosas buenas. Aún como creyentes nos puede resultar un poco difícil entenderlo. Pero bueno, vamos a ir estudiando. ¿Qué les parece? Déjame darte un poquito de contexto. En el capítulo 6 que vimos anteriormente, el predicador habla sobre las decepciones y la incertidumbre que el hombre experimenta durante su existencia. Al final del capítulo 6, el predicador se preguntó cómo podemos vivir bien durante nuestros pocos días en esta tierra. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Ahora, es bueno que ustedes vayan estudiando y vayan repasando los capítulos, ¿verdad? Y sigamos estudiando porque encontramos mucho material para poder aprender. Ahora en los primeros versículos del capítulo 7, el predicador muestra la manera sabia en la que las personas deben vivir. ¿Cómo? Aprovechando las adversidades de la vida. Y no como el necio que prefiere la vanidad sin que le importe la necedad de su corazón, ¿verdad? Eso es algo que también hemos estudiado mucho, el contraste entre la sabiduría y la necedad, lo que el sabio dice, lo que el necio piensa, etc. En los versículos posteriores del capítulo 7, el predicador continúa hablando sobre la sabiduría, la voluntad de Dios, la justicia y la impiedad, la incapacidad del hombre y la forma en que Dios lo creó. Bueno, ya lo estaremos estudiando. Pero déjame decirte que aquí podemos encontrar una idea central, que el sabio saca provecho de la adversidad. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Sabios, ¿verdad? Mientras el necio prefiere la vanidad de esta vida. Y ya vimos acerca de la vanidad de la vida, ¿se acuerdan? Más bien fue la vanidad debajo del sol, ¿sí se acuerdan? Y la vanidad debajo del sol no es otra cosa más que vivir una vida alejada de Dios. Para entender mejor esto, vamos al capítulo que nos ocupa hoy, Eclesiastés capítulo 7. Les invito a que vayamos a Eclesiastés capítulo 7. Pero yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tal vez la podemos pasar aquí en la pantalla y ustedes también vayan siguiendo si no tienen esa traducción en su Biblia. Y vamos a ver lo que dice a partir del verso 1. Entonces, ¿están listas? Vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender lo que la palabra nos quiere enseñar. Dice Eclesiastés 7:1, Nueva Traducción Viviente. Vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Fíjense que en los pueblos de los tiempos bíblicos o en los tiempos antiguos, los aceites perfumados y otras fragancias eran productos muy valiosos y muy costosos. ¿Se acuerdan de la mujer que derramó el perfume sobre los pies de Jesús? ¿Y qué dijeron los fariseos? O sea, no, ¿cómo crees? Se los hubiéramos dado a los pobres. Pero ya les explicaba en alguna ocasión que ese se los hubiéramos dado a los pobres fue más bien, esto nosotros lo hubiéramos tenido, ¿verdad? Hubiéramos recibido, pero bueno. Las fragancias eran productos muy costosos. Pero el predicador escribió que es mejor una buena reputación
que los mejores y más ricos perfumes del mundo, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que quiero oler bonito, ¿no? Pero no importa cómo ande. Bueno, no, déjame decirte que aquí dice que es mejor una buena reputación. ¿Qué es una reputación? ¿Qué es la reputación? El carácter es lo que nos determina, ¿verdad que sí? Pero la reputación es lo que otros piensan de nosotros, ¿verdad? Entonces dice que es mejor una buena reputación que los mejores perfumes costosos del mundo. ¿Por qué escribió esto? Bueno, hay 2 días también que son importantes para el ser humano. ¿Cuáles? El día del nacimiento y el día de la muerte, ¿verdad? Lo que sucede entre estos 2 días determina si la persona terminará sus días con el rico aroma de una buena reputación o con mala reputación, con un desagradable mal olor. ¿Cómo ven? Eso es lo que nos está tratando de dar a entender. Eso es lo que determina el predicador. Aunque la muerte en realidad es dolorosa y triste, morir con un buen nombre, con buena reputación, lleno de integridad, teniendo a Cristo en tu corazón y con un buen testimonio es mejor que el día de nacimiento y aún del cumpleaños. ¿Cómo ven? A lo mejor no lo habíamos pensado, pero sí tenemos que pensar en ello. Para un cristiano el día de su muerte debería de ser el mejor día de todos. ¿Sabe por qué? Porque tendrá un buen nombre escrito en el libro de la vida y porque irá al cielo por medio de la fe salvadora en Cristo. ¿Cuántas dicen amén? No les dé tristeza. Nos debería de dar mucha alegría. Es que nunca pensamos en la muerte ni pensamos, decimos, sí, yo me voy con Cristo, yo quiero estar con Cristo, pero no, lejos estamos de pensar en ello. Y la realidad es de que debemos pensar en ello. Me acuerdo ahorita, me viene a la mente una película que vi que ya tiene algunos años, pero de una mujer que estaba enferma de cáncer y tuvo un cáncer terminal. Y le dijo a su mamá y a su familia cómo quería que fuera su funeral. Y su funeral fue de una fiesta con colores, con orquesta, con baile. Y está bien, ¿verdad? Pero si nos basamos en ese hecho que no era real en la película, pues ¿a dónde se iba? Porque no estaba en Cristo. Sin embargo, bueno, para nosotros los creyentes, ese día debe de ser un día de fiesta, porque nos vamos con nuestro amado por la eternidad. ¿Verdad que sí? Esto es por medio de la fe salvadora. Y qué hermoso, ¿no? Es bueno y vale la pena que un cristiano lleve una vida llena de buenas acciones. ¿Sabe qué? Vale la pena. ¿Por qué? Porque no va a ser cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. ¿Cómo quieres terminar? ¿Verdad que sí? Así que es bueno que trabajemos duro para hacer un buen nombre. ¿Cómo ven? No para ti, sino para Cristo. ¿Cuántas dicen amén? Así sea, ¿verdad? Continuamos en Eclesiastés capítulo 2, dice, igual en Nueva Traducción Viviente, vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que les decía hace un momento? Como bien sabemos, el ser humano prefiere más la fiesta, ¿sí o no? Más la fiesta, la parranda, la pachanga, la diversión. Ayer tenía a mi vecina con fiesta y eso. Ya saben, ¿no? De esas cosas que no les interesa tener la música a todo volumen y cantar gritando, ni siquiera están cantando, pero bueno. Yo le dije, Señor, toma el control. Señor, toma el control, porque yo no tengo problema, me puedo ir a dormir y me quedo dormida, ¿no? Aun cuando estoy el ruido, pero de todas maneras estaban haciendo mofa de muchas cosas, se oía de repente, yo estaba terminando de acomodar unas cosas y se oía, y yo le dije, Señor, toma el control, porque de verdad no saben ni lo que están cantando. Pero bueno, cuando menos me di cuenta ya no había nada de ruido y ya
pude dormir placenteramente. Pero mucha gente prefiere la fiesta, la parranda, la pachanga, la diversión. Y Salomón considerado, el hombre más sabio, bueno, claro, exceptuando a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dijo que es mejor ir a una casa donde hay dolor por causa de la muerte de un ser querido que ir a una fiesta. ¿Sabes? Hay un dicho que dice, me acordaba mucho cuando estaba anotando esto, hay un dicho que dice que los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel. ¿Verdad que sí? Y bueno, yo le agregué, y yo pienso que en un funeral también se conocen los verdaderos amigos. No aquellos que están solamente en la fiesta, sino aquellos que se duelen contigo, aquellos que celebran cuando un hijo de Dios parte con su Padre a su morada eterna. Porque como te vuelvo a decir, es una celebración, o debe ser una celebración, ¿verdad que sí? Ahora, no estamos diciendo que ya no debemos celebrar o ir a una fiesta, ¿eh? No me malentiendan. No, es que no. Ya no debo ir a la pachanga. Bueno, a la pachanga no. A la fiesta tal vez sí. Porque son cosas diferentes, ¿verdad que sí? Pachanga y fiesta son cosas diferentes, ¿verdad que sí? Ay, sí. Porque la fiesta y la alegría tienen su lugar en la vida. Eso no lo debemos evitar. De hecho, como cristianos celebramos, ¿verdad? Celebramos una boda, celebramos un cumpleaños, celebramos, qué sé yo, el día de esto y todos los domingos y todos los días, ¿verdad? Pueden ser día de fiesta. Y para todo, pues vámonos a comer y celebramos, a hablar hasta la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero el predicador no está diciendo que esto es malo, no. Es bueno celebrar, primeramente cuando se celebra para la gloria de Dios. De hecho, la muerte en un creyente debe, como les decía, debe ser una celebración. El problema es que las mejores celebraciones son superficiales para que el hombre pueda tener un estado de meditación y reflexión. Claro que no, porque ¿quién va a un antro a meditar y a reflexionar? Bueno, tal vez cuando ya están entrados en copas, ¿verdad? Sí. Pues no van a eso. En la fiesta, en medio de la celebración, es la risa y la alegría. Se olvidan y se desatienden las dificultades de la vida, ¿no? Por eso a veces mejor es la fiesta para olvidarme, ¿no? De todo. Pero es en la casa de luto, en la tristeza, en el llanto, en el dolor, en donde el hombre reflexiona, recapacita y medita acerca de las cosas importantes de la vida y de su propio destino. ¿Sí o no, hermanos? Cuando estamos en un funeral, cuando estamos con un ser muy querido, y aunque no sea de los más queridos, pero estamos en un funeral, te lleva a la reflexión. Ajá. Porque es allí donde se puede ver la debilidad, lo vulnerable que el hombre es y que no puede hacer absolutamente nada por detener la muerte. Me acuerdo ahorita, me viene a la mente de una hermanita querida que ya cumplió un año de que partió con el Señor. Y ella murió repentinamente en un accidente automovilístico, se fueron de vacaciones y muere ella y muere su sobrina. Mi esposo y yo fuimos, mi esposo fue a oficiar, a dar un sermón en el funeral de nuestra hermana, pero estaban dos capillas y una era el de ella y otro era el de su sobrina. La sobrina murió sin Cristo, no eran cristianos. Y la hermana, pues sí, ella era cristiana. Y la sobrina era hija única. A mí me partía el corazón estar en ese funeral, porque la familia toda estaban partiéndose en un funeral y en otro, en un funeral y en otro. Y en una chica de 20 años con una carrera prometedora y que fue una situación difícil. Y hay funerales donde la tristeza se siente, pero a flor de piel, ¿verdad? Pero es el momento de recapacitar, ¿sabes? Por eso es el momento muchas veces de que se les lleva la palabra, el mensaje de salvación, porque es el momento en donde podemos considerar verdaderamente que hoy estamos aquí, pero tal vez mañana podamos ya no estar.
Entonces fíjate, ni el dinero, el conocimiento, ni la fama pueden cambiar el destino final del hombre. El que presencia el dolor por la muerte de una persona tiene la oportunidad de pensar y meditar acerca de su propia muerte, ¿sí o no? Sí. Aunque parece ilógico y difícil de digerir, el dolor y la tristeza son necesarios, fíjate, ¿para qué? Para la formación del carácter de las personas, ¿verdad? Esto es real. Por ello no debemos desperdiciar las oportunidades para pensar acerca de esto. Y Salomón sigue diciendo en el verso 3, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Fíjate, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Hace otras paradojas contrastando también lo que acaba de decir anteriormente. Es importante aquí entender que la tristeza que viene de parte de Dios es para vida, ¿sí? Produce arrepentimiento y eso a la vez trae transformación a los corazones. ¿Cuántas quieren ser transformadas? Yo creo que todos deberíamos desear eso, ¿verdad? Entonces fíjate que es la tristeza, ahí en medio de la tristeza, en donde nosotros podemos arrepentirnos y entonces haya una transformación de nuestro corazón. Al necio, al contrario, su frialdad le impide reflexionar sobre la vanidad de la vida. Prefiere la parranda, la fiesta, la diversión, el placer. Y estas cosas de la vida y la muerte, del arrepentimiento, del destino de su vida simplemente no le interesan. Ay, no. No, ¿no te ha pasado que ha habido gente? No, le hablas del evangelio y dice, no, ¿sabes qué? Yo ahorita no. Ay, ¿verdad? Mira, a lo mejor después. A lo mejor cuando esté viejito. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a viejito? ¿No? Pero no quieren saber nada. Pero bueno, fíjate que la tristeza es el cincel que Dios utiliza para moldear los corazones duros y fríos que se producen a causa del pecado. ¿Sí sabes? Porque ¿qué hace el pecado? Engrosa el corazón, ¿verdad? Se puede decir que ganamos más sabiduría al asistir a un funeral que al asistir a un año entero de fiestas. Bueno, acuérdense que estamos viendo estas paradojas, pero podemos reflexionar en ello, ¿verdad? Porque tratar con la muerte, ¿sabes? Es bueno para el corazón. Tratar con la muerte en todo su dolor nos puede hacer mejores personas. ¿Cuántas lo creen? Sí, a veces la tristeza, el dolor, el sufrimiento, una decepción, una situación puede hacer puede hacer una mejor persona. Porque está entendiendo, ¿verdad? Puede estar entendiendo lo que realmente pasa a su alrededor. Y bueno, sigue en el verso 5 con más paradojas. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. Verso 6, la risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. Otra versión dice, eso es vanidad. Fíjense, ahora Salomón hace otro contraste entre la reprensión de un sabio y los halagos o la adulación de un necio. Pero para él, es mejor la corrección de una persona sabia comparada con la adulación o los halagos de personas necias. ¿No te ha pasado que de repente una persona te dice, bueno, mira, yo considero que esto se te vería mejor así? Y el necio dice, ay, no le hagas caso, no, así te ves bien. Ay. ¿Verdad que sí? A eso se refiere. Es decir, una de las maneras de aprender a vivir bien en este mundo vanidoso es escuchando la crítica constructiva o la reprensión de personas que son más sabios que nosotros. Pero ¿a cuántas les gusta? Ay, no me digan.
Pero esto no es algo natural en las personas. No todos quieren oír una crítica por muy constructiva que sea, ¿o sí? No os hagáis, no. No. De hecho, la corrección regularmente enoja o incomoda, ¿sí o no? Ay, pues qué se cree esta. Ajá. Pero esto no es algo natural en las personas. Porque les decía, no todos quieren oír, ¿verdad? No nos gusta ser corregidos ni confrontados. Pero cuando se trata de halagos, ay, ¿qué dices? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ay. Es lo que la mayoría de personas quiere escuchar. Sin embargo, necesitamos ser corregidos para aprender, hermanos. Para crecer y para madurar. ¿Cuántos lo creen? Es bueno, es necesario. ¿Verdad? Es lo que el predicador llama el canto de los necios. Salomón compara los elogios o halagos de los necios con el crepitar de los espinos. Mira, esta es una ilustración de la vida en los tiempos bíblicos. Cuando se necesitaba un poco de fuego, las ramas de una planta con espinas se tiraban para que ardieran rápido y con intensidad. Crepitar es como el sonido que hace. Pero las espinas nunca se usarían para un fuego que durara mucho tiempo. Porque no, cada uno tiene su función. Del mismo modo, el elogio de los necios es intenso, pero temporal. Qué hermoso, ¿no? Qué interesante, ¿no? Mientras que la reprensión de un hombre sabio tiene un beneficio duradero. Fíjate. Qué tremendo, de verdad que aprendemos. Por ejemplo, fíjate, aquí cuando yo estaba en esto, el Señor, bueno, te va poniendo, ¿verdad? Pero aquí voy a poner un ejemplo. Cuando Dios disciplina a sus hijos, como dice en Hebreos 12, ¿a cuántos nos gusta la disciplina? Pues sí, a nadie. Dios nos corrige, pero miren, Dios nos corrige porque somos sus hijos. Y porque sabe lo que es mejor para nosotros. Y dice en la Escritura que Dios nos disciplina para lo que es provechoso, para participar de su santidad. Además dice que la disciplina después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces se dan cuenta que es importante y bueno la reprensión de parte de Dios porque Él es sabio. La reprensión de un hombre sabio tiene un beneficio duradero. Si Dios nos disciplina es porque nos trata como hijos. Y si Él nos disciplina y después da fruto apacible, ¿qué crees? Va a traer un beneficio duradero. Así que no despreciemos la disciplina del Señor. Porque Dios al hijo que ama, disciplina. Y dice, y azota al que es su hijo. ¿Verdad? Aunque nos duela. Entonces, aceptar la reprensión es señal de sabiduría, ¿sí sabes? Aún aceptar la reprensión es señal de sabiduría. Y nosotros lo tenemos que hacer con humildad. Porque, aunque no nos guste, aunque sintamos feo, aunque nos duela, lo debemos de recibir con humildad y decirle, sí, Señor, y conocer, pedir perdón, arrepentirnos. Y entonces va a empezar a venir el fruto apacible, ¿verdad? Entonces te decía que aceptar la reprensión es señal de sabiduría. Sin embargo, muchas veces preferimos las caricias, las palmaditas y las palabras bonitas que nos hacen sentir bien. Porque generalmente, como te decía, a nadie le gusta la disciplina ni la corrección. Pero es necesaria, ¿saben? Salomón dice que es preferible la persona que te corrige porque solo alguien que te ama hace eso. Si alguien que no te ama no te va a corregir, mi querido hermano o hermana. No te va a corregir, te va a dejar como estás. Aunque se da cuenta, no me importa, su vida,
Total. No te ama. Pero alguien que te ama te corrige, te dice las verdades, te dice las cosas, por muy dolorosas que sean, aunque le dejes de hablar. Pues sí, yo prefiero perder un amigo, pero ya está advertido, ¿verdad? Alguien a quien le importemos lo suficiente como para confrontarnos, nos dirá que nos tomemos en serio la vida y la muerte. Entonces, miren, a esto podemos encontrar algunos puntos. Escuchar la crítica constructiva de un amigo piadoso puede beneficiar nuestra alma. Por eso busquemos amigos piadosos, ¿verdad? Las personas sabias dirán todas las cosas que dice Eclesiastés, bueno, en su sabiduría. No le escuchen cuando Eclesiastés era necio. Nos dirán que vivir por placer y trabajar por ganancias egoístas es como querer atrapar el viento. ¿Cuántas se acuerdan? ¿Qué van a obtener? Nada. Nos dirán que porque Dios está en el cielo y nosotros en la tierra debemos tener cuidado con lo que decimos. Y si es cierto. O con lo que pensamos, o cómo actuamos. Nos dirán que el dinero nunca saciará nuestras almas. Y también nos enseñarán a vivir para hoy. Nos enseñarán a no vivir para hoy, sino a vivir para la eternidad. Hace unos días vino una amiguita de mi hija Abby a la casa. Fueron juntas a la secundaria, pero esta niña se fue a vivir a Estados Unidos. Y como tiene familia aquí, cada vez que puede, que son vacaciones, viene. Y siempre busca ver a Abby, ¿verdad? Y ahora que vino a veces Abby va con ella, a veces la niña viene a la casa. Y bueno, vino esta ocasión a la casa y yo le dije, vénganse, vamos a comer un helado, vénganse. Y cuando estábamos platicando, ahí comiendo el helado, ya risa y risa, y yo empiezo a aprovechar para hablarle de Cristo y la importancia de que tenía de conocer a Cristo. Y yo le mencioné algo. Oye, mija, ¿y si tú mueres hoy, a dónde vas a ir? Y ella me dijo, al cielo. Y bueno, pues yo le dije, no le dije, ¿segura? No. Yo le expliqué y le dije, si mueres conociendo a Dios y en obediencia a su palabra, irás al cielo. Pero si mueres alejada de Dios, entonces solo espera el infierno. Y bueno, la jovencita se quedó bien seria, callada, ¿no? Pero se quedó meditando y pensando. Y nada más me decía, oh sí. Y bueno, pues nosotros debemos ser muy claros con las personas y enseñarles a no vivir solo para el día de hoy, sino vivir para la eternidad, y más porque debemos amar las almas, hermanas. Cada alma es un alma que Dios creó y nosotros debemos amar las almas. Y debemos de decirles que no vivan solo para el día de hoy, sino que pueden vivir más allá para la eternidad. ¿Cierto? Aunque sea difícil, aunque suene fuerte, pero tú ya le dijiste. ¿Sí? Entonces mira, vamos a continuar en el versículo 7. Dice, la expresión vuelve necio al sabio, también la expresión, ¿verdad? La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Qué tremendas palabras fuertes, ¿no? Por ejemplo, vale más terminar algo que empezarlo. Pues es que mucha gente empieza algo y nunca lo termina. ¿Sí o no? Hay que terminarlo. Fíjense, el sabio, con toda su sabiduría, es vulnerable para ser perturbado por las presiones de la vida.
Que presiones que pueden presentarse de distintas maneras, incluyendo las presiones por falta de dinero. Es que cuando hay falta de dinero, ¿qué pasa? Por más que quiera ser alegre, ¿no? El camino duro con el que las personas pueden encontrarse puede hacer un camino más fácil. Todo eso cuando estamos en Dios, Dios lo puede, nosotros lo podemos aprovechar para lo bueno. Pero a veces nos desesperamos tanto que no sabemos llevar las situaciones con sabiduría. Pero aquí la palabra nos está enseñando que son necesarias esas adversidades, sobre todo cuando Dios las permite, ¿verdad? Salomón dice que el regalo corrompe el corazón. Él se refiere al camino fácil del soborno, la extorsión, el fraude o el dinero fácil. Un corazón corrompido puede tener un final muy malo. Bueno, yo creo que lo hemos visto, ¿verdad? Salomón dice que es mejor el fin que el comienzo de algo. Importa más cómo se termina que cómo se comienza. ¿Se acuerdan? No es cómo vamos a empezar, sino cómo vamos a terminar. Hay mucha gente que viene a los caminos del Señor y con toda la pasión y años, y después se declaran hasta ateos. Sí, ¿se acuerdan? Les platiqué de una esposa de un pastor. Qué terrible, ¿no? Una persona que construye su camino con decisiones para disfrutar su vida. Fíjense, en el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad sexual, en los fraudes. Podría ser muy emocionante y divertido mientras lo disfruta, ¿sí o no? Pero su destino final, ¿qué es? Pura destrucción. ¿Verdad que sí? Una persona que toma las mejores decisiones puede terminar bien sus días, ¿sabes? No importa cómo terminemos, pero va a ser bueno. ¿Por qué? Porque se tomaron buenas decisiones. Salomón también dijo que es mejor el que es paciente de espíritu, porque definitivamente a través de la paciencia tomará las mejores decisiones. Por eso nunca nos debemos apresurar a hablar o a contestar, mujeres amadas. ¿Y cómo nos cuesta a las mujeres eso, no? Pero sí es importante que primero pensemos, meditemos y después contestemos, ¿no? Bueno, es que no me dices nada. Espérame, es que estoy pensando. Entonces, mira, el que es altivo caerá en muchos errores y muchas tentaciones por el orgullo y por la soberbia. Esto es importante ver, entonces es importante ver de qué lado queremos estar. Quiero darte un ejemplo de un hombre rico que había generado mucha riqueza. Él era jefe de los cobradores de impuestos en la región entre el pueblo judío. Sin embargo, aunque tenía muchas riquezas, sin Dios, eso podrían ser adversidades. Pero al entregar su vida a Cristo, pudieron ser transformadas. Y todo eso se pudo haber vuelto provechoso para su vida y para la de su familia. Vamos a Lucas capítulo 19, ¿qué te parece? Aquí vamos a ver acerca de este hombre. Lucas 19:1, te lo voy a leer en la Biblia que generalmente leemos. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa. Hermosas palabras. Aquí podemos ver a un hombre que aparentemente tenía todo, pero estaba vacío. Como ya lo hemos estado diciendo, es muy recurrente ver personas que buscan la felicidad en las cosas, pero nunca sacian esa necesidad o esas carencias, aun estas sean espirituales. Están permanentemente buscando en una y otra cosa, de una y otra forma, y no terminan por llenar su vida. Así que es interesante ver cómo Dios actúa en la vida de este hombre Zaqueo, al grado que tiene un cambio radical. Vamos a comprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta escritura. Fíjense, dice en el verso 1 que Jesús iba pasando por la ciudad en Jericó. Se dice que Jericó era una ciudad muy próspera, llena de muchos jardines, ¿sabes? Y dicen que entonces entra Jesús en Jericó y un varón llamado Zaqueo, que era rico, ahí dice, procuraba ver a Jesús. Los versos 2 y 3 describen a Zaqueo, si ustedes se dan cuenta. Zaqueo, fíjate, te voy a decir lo que saqueo significa, porque en alguna ocasión yo escuché que decían que Zaqueo bien tenía su nombre porque era saqueador. No, déjame decirte que saqueo significa inocente y puro. Y entonces todos decían que hacía honor a su nombre, pero no, fíjense, era inocente y puro el significado. Pero recordemos que Zaqueo era el reconocido ladrón de la región, ¿sí o no? Él no hacía honor a su nombre y no solo era publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Miren, recordemos que un publicano era el recaudador de impuestos. Te voy a explicar un poquito porque es bien interesante esto. Estos recaudadores eran ciudadanos judíos que compraban una licitación a Roma. Bueno, te lo quiero dar a entender, ¿sí? No, en aquel momento no sé si se llamaba licitación, pero ellos compraban una licitación a Roma para cobrar impuestos. ¿Cómo hacían esto? Bueno, Roma tomaba una región, dividía por regiones. Tomaba una región y calculaba lo que se podía que cobraran durante un periodo, tal vez de un año o un periodo en ese distrito. Entonces Roma hacía esta postulación pública, por eso les dije una licitación, porque hacía esta postulación pública para que quien pudiese pagar esa cantidad, bueno, entonces la pagara. Ajá. Por eso es una licitación, porque se le queda al mejor postor, al que pague más. Eso era lo que hacían en Roma. Ajá. Entonces, quien se quedaba con esa licitación podía cobrar los impuestos que él quisiera. ¿Por qué? Porque lo que él consideraba justo, él lo podía cobrar, porque ya le había pagado a Roma. ¿Sí? Él ya le había pagado a Roma. Entonces Roma, pues ya, cobra lo que quieras. Qué tremendo, ¿no? Porque de esta manera se servían con la cuchara grande y la más grande. Porque había impuestos injustos y muy altísimos. ¿Será igual hoy? ¿Verdad? Entonces los ciudadanos ricos de estas ciudades pagaban la suma establecida sin importarle a Roma cuánto ellos iban a cobrar más adelante de impuestos. Tú me pagas tanto y lo que tú quieras cobrar ya es tu problema. Mientras a los romanos les pagaban lo que querían, no les importaba lo que ellos cobraban al pueblo. Y eran sus compatriotas, ¿eh? Por eso esta persona llamada recaudador tenía el apoyo del Imperio Romano para cobrar. Además de que se dice que iba con guardias de Roma. A cobrar siempre iba con soldados o guardias romanos. Qué tremendo, ¿no?
Eso era lo que hacía Zaqueo. Entonces Zaqueo era pequeñito, pero llevaba sus guaruras. Eso hacía Zaqueo, tomaba regiones donde tenía varios cobradores de impuestos por zona. Ahora, Zaqueo podía haber tenido varias regiones, ¿están de acuerdo? Y además tenía cobradores de impuestos por zonas. Cada publicano, así que de esta manera saqueaban las casas. Bueno, ahí sí. De esta manera saqueaban las casas. Les robaban a sus propios hermanos. Cada publicano cobraba una suma adicional. Pero muchas veces para ellos no era suficiente y pedían y se llevaban lo que ellos querían. Bueno, sí, es que, pues acá el que está aquí, es que no quiero, pero bueno. Acá el poli, ¿cómo se dice? El general, o ¿cómo se le dice? No, no es general. El comandante, pues pide, pero porque también tiene que dar al administrativo, porque hay uno más allá. Entonces, híjole, es un cuento de no acabar. Así era, ellos cobraban lo que querían, porque los cobradores iban y cobraban yo no sé, ¿verdad? Tal vez pudiera ser que Zaqueo les decía, tú vas a cobrar tanto. Y el otro decía, bueno, yo cobro tanto más tanto. Y el otro decía, bueno, yo cobro tanto más tanto más tanto. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínate cuánto llegaba a las manos de Zaqueo, siendo el jefe de los publicanos. Mucho en dinero, pero también podría ser mucho en bienes y en especie. Porque había quien pudiera decir, yo no tengo dinero, pero mira, te puedo dar una ovejita o 2 o 3. ¿Sí? ¿Verdad? O te puedo dar panes sin levadura, o yo no sé. Por eso el pueblo reaccionaba ante los publicanos. Para ellos eran gente lo peor de lo peor de lo peor. Y si había algo más peor, eran ellos. Por lo peor de la sociedad, ¿sabes? Los publicanos sabían que todos los aborrecían porque tenían una labor compleja dentro de la sociedad. Regresando a este versículo 2 de Lucas, dice que Zaqueo era rico. Pero no te habla de cualquier rico, te habla de un hombre muy rico. Pero entendamos, era rico a causa o seguramente más por las extorsiones que hacía. La mayoría de su riqueza era por el abuso de poder, ¿sabes? ¿No te suena familiar? O conocido, no, familiar no, conocido. Por toda la extorsión que ellos hacían, porque abusaba del pueblo y les cobraba impuestos excesivos. Pero fíjense en el verso 3, dice que Zaqueo procuraba, o sea, se daba prisa, se apuraba para ver a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Un hombre recaudador cobrando, pero no sé, a lo mejor en su corazón saltaba ese deseo de conocer a ese Jesús que ya había escuchado, ¿no? Tal vez él llevaba tiempo queriendo ver a Jesús y tal vez aún lo hacía a través del poder y las influencias que tenía, porque pues a lo mejor sí podía decir, bueno, pues yo le puedo decir, vente, o sea, ven, te invito, ¿no? También dice la Biblia que era un hombre pequeño, ya les decía. Ese fue el motivo por el cual se subió al árbol sicómoro, para poder ver a Jesús. Ahora miren, cómo un hombre con tanta influencia, con tanto poder, que era pequeñito, no podía ver a Jesús por sus propios medios. Sin embargo, se nota aquí que él tenía la voluntad para ver a Jesús, quería encontrarse con Jesús. A Zaqueo no le importó subir a un árbol. Se dice que eso no era bien visto, que se subiera a un árbol y a un sicómoro menos. Bueno, pues él se subió al árbol para ver a Jesús. A Zaqueo no le importó. También porque tenía la desventaja de que era pequeño. Pero miren lo interesante que en el verso 5 dice, que de Lucas 19, Jesús miró a Zaqueo. La multitud despreciaba a Zaqueo por ser jefe de los publicanos, pero Jesús lo miró. Ay, qué tremendo, ¿no? Ventaja sobre las adversidades, ¿no creen?
¿Se imaginan cómo estaría el corazón de Zaqueo cuando nadie lo volteaba a ver? Y Jesús sí lo hizo. Sin ser digno, Jesús lo miró y aún le dijo: Zaqueo, date prisa que hoy poso en tu casa. Aún con todas las desventajas que Zaqueo tenía, Jesús consideró estar con él. A pesar de que todos lo odiaban, Jesús no lo despreció. Pero entendamos que Jesús no solo quería posar en su casa terrenal, sino que aún quería posar en él de manera espiritual, de manera permanente quería vivir en Zaqueo. Qué hermosa declaración de Jesús. Que pose yo en tu casa. ¿Tú te acuerdas cuando te hablaron del Evangelio y te dijeron: Cristo te ama? ¿Y tú? ¿Cómo me puede amar siendo yo pecadora? Bueno, Cristo te ama. Qué tremendo, ¿no? Así pasó con Zaqueo. Date prisa, desciende, porque hoy poso yo en tu casa. Y sabes, hermana, querida mujer, Cristo quiere posar en tu casa. Qué tremendo, ¿no? Jesús no solo quería predicarle a Zaqueo, quería tener una relación con él, pasar tiempo con él. Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús quería morar con Zaqueo. Eso fue algo que Zaqueo no sabía. Jesús quería morar con él. Jesús mismo fue el que se invitó a la casa de Zaqueo, porque no fue Zaqueo el que lo invitó, ¿o sí? No, Jesús mismo se invitó y Jesús mismo se invita a posar en nuestra casa, ¿verdad? Pero Jesús, bueno, quería morar. Entonces, muchos de nosotros, fíjense, hermanos, hermanas, que muchos de nosotros es lo que a veces queremos hacer en la iglesia. Queremos tener una relación de domingo, una relación de mujeres con el Señor y sentir y tener un momento, sí, pero el Señor dice: no, yo no quiero estar un momento contigo, yo quiero estar toda tu vida contigo. ¿Sabes? Que en donde tú estés, pienses en mí, tengas una comunión conmigo en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que tú estés, para que no tengas desventajas a causa de las adversidades que puedas tener o que puedan venir a tu vida. ¿Sabes? Esto es lo tremendo que vemos en Eclesiastés, porque lo hemos estado viendo. A pesar de las adversidades que una persona pueda tener, que éstas sean usadas para aprovechar lo que vendrá después. Qué importante, pero necesitamos entenderlo, ¿verdad? Vamos a continuar en Lucas 19:6. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. ¿Se imaginan a la gente? Ay, Jesús, no sabes, Jesús, no sabes a dónde te metiste. Decía, ese es un pecador. ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía? Por supuesto. ¿Y ustedes creen que Jesús no escuchaba las murmuraciones? Dice el verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Mira lo tremendo, mira, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Así es, oh Dios. Gracias. Jesús vino por lo que se había perdido. Y dentro de eso, de ellos, estamos tú y yo. Zaqueo aprovechó las adversidades. Recordemos que era ladrón porque cobraba de más. Lo aborrecían, la gente decía que era un hombre pecador. Dice el texto que todos murmuraban. Sin embargo, al que todos aborrecían hoy, tenía en su casa a Jesús.
Qué tremendo, ¿no? Qué contradicción. Pero al llegar Jesús a su casa, a su vida, todo eso se transformó en buenas obras. Cuando Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, wow. Nosotros deberíamos de estar impresionadas. Zaqueo usó una declaración pública, no se lo dijo en secreto. Estando todos ahí los murmuradores, él lo dijo. Además de que fue una decisión radical. Yo me imagino a los murmuradores. O se quedaron estupefactos o dijeron, o siguieron murmurando. Ay, sí, tú, a ver, quiero ver. Fue una decisión radical, porque tal vez aún devolvió a los que defraudó. Bueno, no tal vez, creo que devolvió más de lo que les había quitado. O sea, con intereses, pues. Eso de verdad es cambiar el rumbo de las cosas. Y de verdad es ser transformado. Esa es una transformación radical. Porque Zaqueo reconoce que era ladrón y empieza a tomar una reacción de arrepentimiento. Pero miren, se arrepintió con respecto a sus acciones pasadas. Además de que se compromete a restituir lo que él hizo. Yo no sé a cuánta gente haya defraudado, tal vez a todos. Seguramente tenía el dinero suficiente para devolver, ¿verdad? Pero él se compromete a devolver a todos. Eso es tremendo. Qué increíble declaración de Zaqueo. Y seguro que los de afuera, bueno, yo digo, dejaron de murmurar. Bueno, yo digo, quién sabe. La multitud guardó silencio, tal vez. Y bueno, aquí viene lo más hermoso. Aunque los demás hayan seguido murmurando, las increíbles palabras de Jesús por causa de Zaqueo, cuando le dijo en el verso 9: hoy ha venido la salvación a esta casa. Oh, eso es hermoso. ¿Cuánto necesitamos la salvación? Bueno, todos. Pero necesitamos tal vez reconvenir nuevamente. Tal vez sí. Por cuanto, sigue diciendo, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, Dios no hace acepción de personas, ¿sabes? Porque dice en el verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez todavía tú y yo necesitamos ser salvados. Aún más. Por estas palabras entendemos que los pecados de Zaqueo fueron perdonados. ¿Sí o no? Y fue salvo. Y seguramente él y toda su casa. La prueba de su conversión delante de Cristo fue su determinación, ¿sabes? Porque cuando hay un arrepentimiento, inmediatamente que debe de haber frutos. No solo en dar de lo que tenía para los pobres, porque a los pobres tal vez no les había quitado los impuestos, pero dijo, aún a los pobres les daré. Sino en reparar en lo que fuera posible sus pecados pasados, reparar relaciones sociales. ¿Ustedes se imaginan? Aquellos que lo odiaban, lo aborrecían, no le hablaban, ahora iba a tener que ir y pedir perdón también. Qué tremendo. O sea, no solamente les iba a restituir en dinero, en bienes, en especie, sino que aún tenía que pedir perdón por lo que él había afectado. Tenía que reparar relaciones sociales, pedir perdón. Ese es el genuino arrepentimiento. Y es lo que está haciendo Zaqueo. No solo confiesa, sino que lo hace. No solamente tenemos que confesar, lo tenemos que hacer, tomar acción al respecto. Queridas hermanas, esto es lo mismo para cualquier persona que venga al conocimiento de Cristo. Un verdadero arrepentimiento conduce a corregir las injusticias. No solo las que se hayan cometido, sino aún las que hemos hecho. O las que se pudiera pensar que se cometieron o no se cometieron, sino las que hayamos hecho. Cuando alguien decide por Cristo, puede tener un deseo profundo de convicción de hacer el bien.
¿Sí o no? Ahora, si ya no estamos pensando en hacer el bien, entonces yo creo que tenemos que reconvenir, ¿no? Tenemos que corregir el error. Y eso incluye la restitución si es necesario. Es decir, si algo le tenemos que devolver a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo, ¿verdad? Una persona que conoce a Jesús puede haber tenido muchos pecados, muchos, y por ello se puedan convertir en adversidades en su vida o fueron adversidades en su vida. Pero Jesús nos da la oportunidad de recapacitar y aprovechar que esas adversidades sean transformadas en cosas buenas. Porque cuando alguien se arrepiente genuinamente, su corazón cambia, ¿sí o no? Su corazón es otro. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a personas como Zaqueo. Y no fue Zaqueo quien buscó a Jesús, Jesús lo buscó a él. Veamos que Zaqueo estaba perdiendo, no perdiendo. Para Zaqueo tal vez estaba perdido para sus papás, para la familia, para los religiosos era un hombre perdido. Para la comunidad era lo peor, pero para Dios no estaba perdido. ¿Sabes? Para Dios no estamos perdidos. No hay pecado más difícil, más tremendo, más complejo que Dios no pueda perdonar. Jesús fue a Jericó a buscar a Zaqueo. Jesús ha venido hoy a esta iglesia por ti y por mí. No menospreciemos este lugar que Jesús ha preparado para que aprovechemos corregir lo que Dios quiera que corrijamos. Valoremos lo que Jesús ha hecho y lo ha puesto a nuestro alcance, ¿sabes? No nos pide como aquellos hombres que murmuraban, no. Nos pide que aprovechemos bien el tiempo, buscando que esas adversidades se conviertan en cosas buenas. Valoremos lo que Dios nos está dando, porque Dios nos está dando, ¿o no? Dios nos está dando. Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dios nos sigue amando. Y a pesar que muchas veces le seguimos negando. ¿Te acuerdan de Pedro? Señor, ¿qué quieres que haga? Pedro, de cierto te digo que 3 veces me vas a negar. Pero nosotros debemos valorar lo que Dios nos está dando. Aprovechemos todo lo que nos enseña, porque nos enseña, ¿sí o no? Para eso estamos aquí, ¿sabes? Para aprender. Pero también debemos valorar que Dios nos trajo a un lugar donde se predica su palabra. Porque nos estaba esperando. ¿Cómo ven? Así que es importante recordar quién nos rescató, quién nos salvó. Debemos corregir nuestros caminos, ¿sí? Fíjense que por causa del amor de Cristo ahora Zaqueo decide darse por entero. Fue por su amor. Y es por su amor. ¿Tú qué quieres dar por amor a Cristo? Por su amor. Lo mismo nosotros debemos hacer. ¿Qué vamos a dar? Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro agradecimiento, la voluntad. ¿Qué vamos a dar? Vamos a ir concluyendo. Nuestro Dios omnisciente y perfectamente sabio trazó desde el plan de salvación traer bienestar para los pecadores a través de las adversidades y sufrimientos que enfrentó Jesús mientras nació, vivió y murió en esta tierra. ¿Verdad que sí? Bueno, es que Él vino a darnos ejemplo. Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto y en sufrimiento. El escogido de Dios para rescatar hombres y mujeres pecadores obedeciendo perfectamente la ley. Entonces fíjate que es digno de celebrar la vida de Jesús, porque sin vivir Él
no habría podido morir, ¿sí o no? Pero en su muerte, en la peor de sus tribulaciones, donde resulta el mejor beneficio que un pecador pueda recibir jamás, ser salvado de la ira de Dios y de la condenación eterna del infierno. ¿Sabes? Para eso vino Jesús. Es por ello que es en la casa de luto, como nos dicen las paradojas, y de llanto, donde los pecadores pueden reflexionar acerca de su propia vida, muerte y destino final. Es por la muerte de Cristo que los hombres pueden conocer que Él murió en la cruz en sustitución de pecadores, tomando el lugar que no le correspondía, experimentando el castigo que no merecía, recibió la ira que no provocó jamás. Él lo recibió, sobre Él fue todo el pecado del hombre. Mira lo que dice Isaías 53, yo te lo leo. Nadie más pueda experimentar lo que experimentó Jesús. Pero miren, Dios usó esto para nuestro provecho eterno, ¿sí o no? Miren lo que dice Isaías. Pero yo te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Isaías 53:10. Dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Recordemos que esta era una profecía de lo que iba a padecer el Hijo del hombre, de Dios, hecho hombre. El hombre sufriente. Verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Aquí está, aprovechando las adversidades. De la adversidad Él vio prosperidad y recompensa. Del sufrimiento trajo bienestar eterno para pecadores. Por eso en la cruz de Cristo se encuentran nuestras más preciosas paradojas. ¿Sabes? Donde hubo muerte, mana la vida. Donde se derramó la ira, fluye el amor. Donde se aplicó justicia, se encuentra la gracia. Donde se cubrió de oscuridad, ahora hay luz y esperanza. Y tantas cosas que pudiéramos decir. ¿Cómo ven? Vamos a ponernos, bueno, pónganse de pie, yo ya estoy de pie. Que así como Zaqueo, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz y por conocer su palabra, nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. Que Dios haga una obra transformadora en nuestros corazones y entendamos esa verdad de que todo esto lo ha hecho Dios porque nos ama, ¿sabes? Por eso Dios te atrajo, por eso te miró, por eso ha volteado a verte, por eso te trajo hoy. Dios siempre nos trae generalmente con lazos de amor, pero a veces es necesaria la disciplina, como lo vimos. Y así como Zaqueo, que se humilló para conocer a Jesús y dejó a un lado las riquezas del mundo para tener las riquezas que son en Cristo, tú y yo debemos hacerlo, buscar las riquezas espirituales. También el Señor nos ayude a ser fieles, queridas hermanas, a estar firmes, a estar arraigados en nuestra iglesia, donde Dios nos ha puesto para que echemos raíces y demos fruto que abunde. ¿Cuántas quieren? No hay otra vida mejor. No hay nada mejor que seguir a Cristo.
ya lo hemos visto. Ya Eclesiastés, el libro de Eclesiastés nos ha estado hablando, ¿verdad?